Entonces vamos a ver hoy ese tema que es apasionado por Cristo y vamos a darle una pincelada de estudio bíblico. Después que nos toque ya un mes completo, tratamos un capítulo a profundidad de la Biblia. ¿Les parece? Ok. Entonces, hablando de este tema tan interesante que tiene que ver con la figura de Cristo, dentro de la teología, ¿verdad? Que es estudio de Dios, la doctrina que habla de Cristo es cristología. Lo que significa que ahí podemos ver toda la figura de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de la persona a quien seguir. Sigamos al texto clave que se encuentra en Lucas, capítulo 9, versículo 23. Vamos a hacer una pequeña exégesis de ese capítulo, de ese versículo. Lucas 9, 23, para tratar de abordarlo todo y que nos dé el tiempo. Normalmente uno emprende cotidianamente viajes, emprende compromisos que le transforman la vida. Muchos de esos compromisos son compromisos de ida, de los cuales no hay retorno, que usted se embarque en ellos y no vuelve igual. Por ejemplo, está el compromiso del matrimonio. Usted dice, yo me caso, y si usted se casa, se va a dar cuenta que es un compromiso que usted asume al cual no está obligado. Pero si se casa y asume ese compromiso, no vuelve igual, no hay retorno. Usted dirá, sí, pero hay gente que se divorcia. Bueno, si se divorcia igual, no vuelve igual, porque ya vuelve como con una situación de que es una persona divorciada. O una persona que se va de viaje, se va y es un viaje que dice, yo voy a vivir a ese país. Si se va a vivir a ese país y vende todo lo que tiene aquí, y más si es adulto, es un viaje que es difícil ya de volver hacia atrás. Porque las implicaciones del viaje hacen que usted se le dificulte retroceder. Cuando hablamos de seguir a Cristo, hablamos de un viaje similar, un viaje sin retorno, un viaje donde nos embarcamos con un compromiso hasta ser igual a Cristo, donde no podemos retroceder. Si vamos al texto, en Lucas 9:23 dice, y decía a todos. Lo primero que quiero resaltar es que el llamado es universal. Cuando Cristo hace el llamado, es a cualquiera, al que lo desee. Y más adelante vamos a ver lo importante de esto, porque los discípulos en la antigüedad no tenían esta facilidad de que podían vincularse a un maestro de manera universal. El maestro designaba este o aquel. Pero el llamado es universal, porque dice aquí en el versículo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice el versículo 24, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, básicamente vamos a ver todo este concepto de este tema tan interesante, de este viaje de ida hasta ser igual a Cristo, donde como cristianos no debería por lo menos haber retorno. Vamos a ver tres aspectos o tres características de este llamado en este versículo. El primero es que el llamado es opcional. El segundo es que vamos a ver el objetivo del llamado. Y la tercera característica es las obligaciones del llamado. Tenemos obligaciones, hay privilegios en ser hijo de Dios, pero también hay obligaciones, es lo que vamos a ver. En primer lugar, cuando hablamos que el llamado es opcional, es porque dice el versículo, si alguno quiere ser mi discípulo, dice en otros versos paralelos a este, si alguno quiere venir en pos de mí, lo que significa que es opcional venir a Cristo. Entonces, nadie está obligado a venir a Cristo. Pero si viene a Cristo, está obligado a obedecer. Nadie está obligado a comprometerse, pero el que se compromete está obligado a cumplir. Hoy tenemos una generación de hermanos o de iglesias, y vemos en la cristiandad que muchas personas se dicen ser cristianos, pero entonces no quieren obligarse a obedecer la palabra de Dios. No quieren asistir al culto. Si vienen al culto, vienen tarde. No quieren someterse a una autoridad, no quieren leer la Biblia, no quieren que le llamen la atención, no quieren que le den seguimiento. Le pasan los años y no ha habido cambio en su vida. Entonces dice aquí,
si alguno quiere, lo que significa que si usted quiso venir a Cristo, que si usted quiso seguirle, si cuando Cristo vino a su vida y usted se acercó a Él a través de la obra de fe, Cristo murió en la cruz por nosotros, resucitó al tercer día, y por el oír la palabra de Dios, alguien que usted le predicó, usted, el Espíritu Santo hizo la obra. Sí, ok, el Espíritu Santo, ahí vamos a ver. Entonces, el Espíritu Santo hizo un trabajo en su corazón y usted vino a Cristo. Y si vino a Cristo, tiene que obedecer. Vamos rápidamente a Colosenses, capítulo 3, versículo 1. El tema general de Colosenses es hablar de que Cristo es suficiente, de la plenitud de Cristo. Sigamos ahí. Dice en el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Después dice buscar la cosa de arriba y demás. Quiero detenerme en esa porción, porque en el versículo 3, capítulo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué significa esto? Si hemos resucitado con Cristo, pues tenemos la obligación de andar de una manera. Con la mira en la cosa de arriba, la mira en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12 nos dice lo mismo. Tener la mira, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Entonces dice el versículo que si hemos resucitado con Cristo, tenemos que tener una conducta similar a Él. El problema es que venimos a Cristo y muchas veces vemos personas que quieren seguir la vida como ellos la tenían. Y es imposible. El que viene a Cristo está obligado a cambiar, a crecer, a parecerse a Cristo, a no mantenerse pequeño. Cuando hablamos de madurez espiritual, hablamos de parecerse a Cristo. ¿Qué tanto nos parecemos nosotros a Cristo? Yo conocí un joven a una familia allá en Argentina, que nos hizo una vez una historia de un niño que la mamá iba bajando las escaleras y se le cayó. Al caerse el niño no podía crecer. Al no crecer ya tenía 40 años y vivía en una caja de manzana, que es como si usted uniera 4 cajas de zapatos. Y él dependía para todo. Si le picaba, tenía que decir que me pican para que lo arrancaran. Si quería comer, tenía que decirlo. Todo, como un bebé. Habían pasado 40 años en su vida y estaba del mismo tamaño y dependía igual de todo. A veces en la vida cristiana nos pasan los años y estamos en el mismo lugar. Y el llamado es que si vinimos a Cristo, tenemos que ir creciendo y dejando cosas ya para el pasado. A veces ya estamos en Cristo y todavía no estamos quejando que fulano no me llamó. O que yo me sentí mal porque el otro no me saludó. O porque estamos entonces en nimiedades y en cosas que nos impiden y que delatan que no estamos creciendo. ¿Cómo estamos nosotros con referencia al mes pasado? Hoy nos parecemos más a Cristo que el mes pasado. A veces queremos llevar una vida cristiana grupal. Lo que hacen todos es lo que yo hago. Y el llamado es individual. ¿Cómo está mi vida cristiana con relación al año pasado? Al final, en la integridad, y es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros en la intimidad. ¿Qué tanto nos parecemos nosotros a Cristo hoy? Porque es el objetivo de la vida cristiana. Dice el versículo 5 en Colosenses, capítulo 3, versículo 5, hacer morir, ¿qué cosa? Lo terrenal en vosotros. Fornicación, que todos sabemos o se sabe, que son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dice impurezas, que son entonces más amplios, relaciones sexuales desordenadas, deseos carnales y demás. Y después habla también de la avaricia. Dice Morgan, hablando de la avaricia, él describe 3 marcas que es en que la avaricia es destructiva. La primera, en primer lugar, ¿qué es idolatría? Recordemos que idolatría es todo lo que nos separa de Dios. Cualquier cosa que nos hace poner a Dios en segundo lugar o que nos separan de Dios, ya ha sido idolatría en nuestro corazón. Puede ser la familia, los hijos, el ministerio, el trabajo, lo que sea. Dice entonces este señor, en primer lugar es idolatría, referente a ello, en donde el hombre piensa en que la vida consiste en las posesiones, en lugar de una relación con Dios. Y aquí está el secularismo que ha entrado en las iglesias del mundo, que es vivir una vida sin Dios,
Es entender en que yo puedo ser feliz sin Dios. Si yo me preocupo en trabajar mucho, en viajar, en vacacionar, en tener posesiones, y voy poniendo de lado el guardar tesoro para la eternidad. Porque cuando pasamos de esta vida, lo que nos quedará es lo que hicimos por Cristo y nuestra relación con Él. Segundo lugar, dice él, también es un pecado la avaricia en contra de todos, ya que para satisfacer dicho deseo hay que hacerle mal a otros. Y en tercer lugar, hablando de la avaricia, finalmente es autodestructivo, ya que estas malas concepciones y actividades siempre reaccionan a deshacer el alma. El caso es que aquí dice hacer morir lo terrenal en nosotros. Esta expresión de hacer morir, viste que no dice mata a la carne, sino hacer morir. Entonces da la implicación de quitarle los alimentos hasta que desmaye, hasta que no tenga fuerza. Muchas veces con nuestros deseos carnales y cosas que hacemos contrario a la Escritura, estamos alimentando a la carne y no la estamos haciendo morir. Yo escuché una anécdota de un joven de la iglesia que le explicaba que cómo se llamaría a una persona que les da municiones al enemigo. ¿Cómo le llamaríamos? Un enemigo es de tu batallón, es dominicano, pero estamos peleando con Australia o con otro país y le da municiones al enemigo o un traidor. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros le damos municiones a la carne, le estamos dando municiones ¿para qué? Para que nos ataquen nosotros mismos. Muchas veces no hacemos morir lo terrenal en nosotros porque le vamos dando municiones al pecado. Con películas que vemos, con tiempo en Netflix, con grupos de WhatsApp en que estamos, donde van pasando cosas que como cristianos que le vamos a Cristo no podemos estar ahí. A veces conversaciones que tenemos, murmuraciones, chismes, y en vez de estar alimentando al espíritu, estamos alimentando a la carne. Aquí nos enfatiza y nos da una orden imperativa de que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que estamos haciendo cosas para alimentar la carne y no le ponemos un stop? Y me pasa, me hablo a mí mismo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal y sabemos que está mal, cosas que estamos haciendo y las seguimos haciendo? ¿Cuántas veces sabemos que tenemos que alimentar el espíritu leyendo la Biblia, un tiempo devocional? Si uno a veces hace la pregunta en la iglesia, y me pasa con los jóvenes en la iglesia, que yo siempre pregunto, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia por lo menos una vez completa? Se nos van pasando los años en la fe y no hemos leído la Biblia ni una vez completa. Había un joven que fue un predicador y cuando entró veía en la pared varias Biblias y una decía 1987, otra 1890, 1971. Y el hermano le pregunta, ¿y por qué las Biblias tú las numeras con un código? No, mira, esa que dice 1971 es que fue la Biblia que yo leí entera en el 1971. Esta que dice 1972 es otra versión que yo la leí completa en el 1972. Esta en el 73, 74 y todos los años él leía la Biblia completa. Yo tenía un profesor que la leía completa todos los meses. Quizás es mucho, yo no lo logro. Por eso me hablo a mí mismo. Pero el llamado es de que no podemos seguir, que nos sigan pasando los días y que nuestra vida cristiana esté estática. Esté como este hombre que depende, después de 40 años, del entorno para hacer. Nosotros, Cristo alcanzó al mundo conocido con pocos. Y nosotros como iglesia, si nos llamamos nosotros, Adonai, Lo Alcarrizo, Bellavista, otras iglesias, somos un grupo de creyentes que estamos llamados a impactar la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy es como que somos muchos y el impacto es muy poco. Es como que usted va al bosque y ve un grupo de jóvenes que murieron congelados al lado de una fogata. La fogata grande, prendida en fuego, y usted va y la gente está frita y dice, pero es imposible. Y usted le pasa la mano al fuego y el fuego no le está quemando. Salió unas estadísticas que en Guatemala es el país, en un momento, que era el país de mayor cristiandad y a la vez era el país de mayor delincuencia. Entonces, como que no hay coherencia. Como que ustedes son los que tienen más cristianos y hay más delincuencia. Es que el cristiano donde está debe de impactar en el trabajo, con su conversación, con sus acciones y demás.
Lo importante es que si estamos vivos, estamos a tiempo. El llamado hoy es poder cambiar nuestra forma de conducirnos. ¿Por qué? Porque el llamado a venir a Cristo fue opcional. Nadie de los que están aquí, que ya es cristiano, vino obligado. No fue con una pistola. Ven, tiene que venir a Cristo. Vino porque sintió el llamado de Cristo. Y dijo sí a Cristo. ¿Verdad? Ahora, después que está en Cristo ahora, tenemos que empezar a crecer. No puede ser que, yo soy cristiano y sigo viviendo mi vida de manera pecaminosa. Porque dice aquí en Colosenses que esa vida no es digna de la vocación con que fuimos llamados. En segundo lugar, vamos a ver que este llamado no solamente que es opcional, sino que también tiene un objetivo claro. Dice el versículo, si vamos otra vez a Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice, y decía a todos, es universal el llamado, es para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí el objetivo es venir en pos de Cristo y seguirlo. El objetivo es venir en pos de Cristo y seguirlo. Yo siempre hago una dinámica, muchas veces en las iglesias, y paso una hoja. ¿Cuál es la misión de esta iglesia? Y le paso una hoja a los hermanos. La misión. No, pero que a mí el pastor no me ha dicho la misión, dice muchas veces. Sí, pero ponga la que usted crea. Y aquí, ¿cuál es la misión de la iglesia? Y la gente escribe cualquier cosa. Bueno, la misión de esta iglesia es ayudar a la sociedad. Bueno, está bien, que hay que ayudar. Bueno, la misión de esta iglesia es poder reunirnos como hermanos. La misión de esta iglesia, y hay muchas visiones que van colindando a la misión principal de la iglesia, que es, como vemos aquí en el objetivo, ser igual a Cristo. El objetivo de nosotros como iglesia es procurar que el mundo sea igual a Cristo, influenciar a los demás a que sea igual a Cristo, comenzando con nosotros. Yo tengo que empezar yo mismo a forjar a Cristo en mí, porque no hay forma de yo influenciar a que otros sean igual a Cristo sin yo ser igual a Cristo. Entonces, el objetivo, dice en Mateo 28, ir por todo el mundo, ¿verdad? Hacer discípulos. En el versículo paralelo habla acerca de que evangelicemos, evidentemente. Si yo procuro que el otro sea igual a Cristo, tengo que predicar el evangelio primero, porque para comenzar la carrera sin retorno, de aquí hasta la eternidad, hasta ser igual a Cristo, tiene primero que creer en Cristo. Y después entonces tiene que empezar un proceso de discipulado. Y aquí hay una buena pregunta. ¿Cuál fue la última vez que usted le predicó a alguien el evangelio? A veces estamos esperando que la iglesia convoque o hacemos un culto evangelístico que es válido para usted invitar a un amigo y pasan 6 meses y no le hemos predicado a nadie. Tenemos que comenzar a hablarle de Cristo a las personas. Porque mírese usted, a veces queremos nosotros hacer lo siguiente, que yo he hecho 100 de estas que le voy a decir. Convoco un grupo de alabanza para hacer una actividad evangelística. Hacemos 6 meses de ensayo. Gastamos 200,000 pesos en que la banda, que lo cuestión, que busca gente, que hay que pagarle, traerlo del interior y todo eso, para hacer el culto evangelístico. Invitamos a un predicador, se le paga un ticket para hacer un culto evangelístico. Invitamos al hermano que dirija. Hay que aprender a ver la iglesia. Hay que hacer invitaciones, imprimirla, hacer un diseño para el culto evangelístico. En esos 6 meses le entregamos una invitación a los hermanos para que le lleven al vecino. Los hermanos que el vecino ni sabía que usted era cristiano, porque nos damos imagen de que nos reflejamos de que somos cristianos. Pues usted era cristiano. Pues tú eres pastor de la iglesia. Yo no sabía. Pues yo también. El caso es que tú le das la cita, la invitación. Y el día que vienen a la iglesia, ese día llega un familiar a su casa que nunca iba, y de 5 viene uno a la iglesia. Y como tú tienes que esperarlo, cuando llega a la iglesia, ya el mensaje está por la mitad. Y cuando viene a ver, el predicador no la pegó, porque no habló ni del pecado, ni de Cristo, ni de la cruz, ni de la resurrección. Frito. No es más fácil que resumamos esos 6 meses y salgamos. Y mire, vecino, venga acá. Para evitar nuestros 6 meses, venga, siéntese aquí, tómese un café. Mire, Jesucristo vino por nosotros, murió, y le predica más fácil. Entonces, hemos hecho de todo un ministerio, de toda una gran estrategia, de todo. Me encantó que aquí yo vengo no lo hacemos nosotros, tenemos que imitarlo a ustedes. Los sábados, para los que no saben, aquí la iglesia de ustedes se reúne a las 4 de la tarde para salir a predicar. Tienen, yo creo que ya años, ¿verdad? Un año, ¿no?
Pero yo siento que es mucho, porque Fermín, vamos a jugar basquetbol. No, que tengo que estar ahí. Fermín, vamos, que no tengo que estar ahí. Hasta que Fermín me influenció tanto que ya yo dejé de hacer mi actividad y empecé a venir con él. ¿Ves? Esa es la idea. Y traje a los jóvenes después de la iglesia de nosotros. Y ya ellos aprendieron a predicar, porque no sabían, aprendieron aquí con ustedes. Y me encantaba porque salíamos a la calle sin invitaciones, sin banda de música, sin fulano, venga acá, predícale, dale, predícale. Claro, había uno que sabía predicar más, por ejemplo, con nosotros estaba Elizabeth, dale, predícale, observen cómo ella está haciendo. Y ya le predicamos aquí, ya, resumimos. Pero tenemos que predicar el evangelio. Se nos está pasando la vida y seguimos siendo enanos espirituales porque no estamos emulando la vida de Cristo. Y no podemos emular la vida de Cristo si no conocemos a Cristo. Por eso hay un ejercicio que podemos hacer, que es buscar en todos los evangelios, leer los evangelios, y cada actitud de Cristo, usted la anota y nota el versículo. Evangelio por evangelio, capítulo por capítulo. Y usted va a tener al final un compendio de cómo Cristo se condujo en cualquier situación. Ustedes recuerdan que cuando yo era más joven, había una pulsera de una campaña que se inventaron los gringos, que era de que, what will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Entonces uno se ponía, aquí la promovieron mucho en nuestra iglesia, y era invitar a los jóvenes a que cada vez que iban a hacer algo, pensaran, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y es la motivación porque nuestro norte es ser igual a Cristo. ¿Dónde vemos eso? Gálatas 4:19, ¿qué dice? Hijitos míos, ¿no sabemos de memoria? Hijitos míos, por quienes sufro, ¿qué? Dolores de parto, ¿hasta qué? Hasta que Cristo se ha forjado en ustedes. Esa era la actitud de Pablo. Romanos 8:29, no sabemos de memoria. Cristo nos predestinó para que seamos hechos a la imagen de Él. Dios nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de Cristo. La Biblia nos invita constantemente a dejar claro de que nuestro objetivo es que seamos igual a Cristo. Forjar a Cristo en los demás, influenciar a los demás y que nosotros también seamos igual a Él. Dice, venir en pos de mí. Venir, cuando yo busqué esa palabrita con una herramienta de estudio, sale 631 veces en la Biblia. Y cuando tú vas viendo todas esas veces que sale esa palabra, que a veces sale con una palabra sinónimo, en toda era acercarnos a Cristo. ¿Qué tan cerca estamos nosotros a Cristo? Podemos estar tan cerca a Cristo a distancia de un árbol, como Zaqueo. Podemos estar tan cerca a Cristo a distancia de que yo te voceo, como Bartimeo. Podemos estar tan cerca a Cristo, tan cerca de una mesa que nos separe, como cuando yo estaba en la cena, o estar tan cerca a Cristo que ya no haya ningún espacio en el medio, como Juan, que se recostó en el pecho de Jesús. Dice la Escritura en Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hoy es un llamado a que nosotros podemos estar un poquito más cerca de Cristo. Un poquito. Y mañana un poquito más. Y empezar a dar pasos. Todo el que ha logrado algo en la vida ha sido persistente y perseverante. Porque hay obstáculos muchísimos. Usted dirá, Wilson, pero lo que pasa es que yo le fallé al Señor y yo pequé y yo caí. Sí, no nos queda más opción de venir a Cristo en humildad, confesar nuestros pecados. No acumulemos pecados. Confesemos. El confesar el pecado es una señal de madurez espiritual. Digamos del pecado lo que Dios dice. Vengamos a Cristo, pidámosle perdón porque todos somos pecadores. Y esta es la iglesia. Y Cristo la va a presentar sin mancha. Pero tenemos nosotros que confesar el pecado. Mira, pero que es que dice, la Biblia habla claro en Hebreos, que Cristo no va a morir otra vez por el pecado. Ya Él murió por el pecado. Lo que nos queda es confesarlo y acercarnos a Él. Y si caímos, pues nos levantamos otra vez. Claro, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Hay una ilustración de Miguel Ángel, que la hemos visto todos probablemente, que es un cuadro que él lo hizo alrededor del 1511, que se llama La creación de Adán, donde él pinta a Dios, exactamente Fernando, él pinta a Dios así, extendido totalmente, y Adán
está así, con el brazo encogido. Y el brazo lo separa un pequeño espacio, separa las dos manos. Él hizo el cuadro con la intención de que él le dio vida a Adán, pero otras personas vieron algo adicional, que Dios tenía la mano totalmente extendida, no podía hacer más esfuerzo. Y el hombre, en el cuadro evidentemente, y el hombre estaba así con los brazos encogidos. ¿Qué significa eso? Que de quién dependía agarrarse de Dios. Ya era del hombre, según la imagen en el cuadro. Pero me llamó a reflexión de que así pasa en la vida espiritual cotidiana. Dios hizo todo, nos dio el Espíritu Santo, Cristo murió por nosotros, nos dio las herencias en el cielo, nos dio todo. Pero es de nosotros apreciar eso y buscar cada día más de Dios. O alimentamos el pecado o alimentamos el espíritu. O nos acercamos a Dios o nos alejamos de Dios. El caso es que el objetivo de la vida cristiana, según hemos visto hasta este momento, es ser igual a Cristo. Dice aquí, venid en pos de mí y sígame. Para el judío esto era clarísimo. ¿Por qué? Porque el concepto de discipulado en Dominicana no existe, por lo menos. Y creo que en el mundo no es, bueno, en el mundo puede existir para allá, para el Medio Oriente. Pero aquí, en este lado del mundo, no existe ese concepto. Aquí existe el concepto de maestro, de profesor, que tú vas a la escuela, te enseñas, y si tú estás molestando mucho, te sacan del aula. O en su momento estaban con una regla, o lo que sea. Hoy no existe, no lo entendemos. El discípulo, el judío sabía. ¿Por qué? Porque para el judío lo más importante era ser parte del grupo espiritual de la época. Y para ellos, desde niño empezaban a memorizar el Pentateuco. Si ellos no daban para el tema espiritual, lo determinaban los maestros de la época. Le mandaban a hacer un oficio para que no fuera un delincuente. Le decían, los judíos tenían lo siguiente: si tú no sabes un oficio, te vas a ser un delincuente. Pues ya tú no vas a seguir en esta línea espiritual, pues búscate un oficio. A los 10 años se iban a otra escuela, estaba Abel Sefer y estaba Abel Talmud, ¿verdad? Se iban a otra escuela y se aprendían de memoria entonces los profetas. El caso es que cuando pasaban esas escuelas, iban a alguna ciudad a buscar un maestro para que este maestro le diera su iluminación. Hoy en día podemos buscar en internet el Talmud. Ahí está la iluminación de los judíos. ¿Qué es esa iluminación? Los grandes maestros estudiaban la Biblia y decían, este es el versículo, pero lo que yo entiendo que Dios quiso decir con esto es esto, esto y esto. Y ahí los grandes maestros iban poniendo todo lo que ellos quisieron decir. Entonces los maestros tenían su propia iluminación. Yo iba entonces a Jerusalén y buscaba a Gamaliel. Dice Gamaliel, mira, ya yo vine de estas escuelas, porque no en todos los lugares habían maestros. De Galilea no había, de ahí no había maestros de renombre ni nada. Por eso la Biblia dice, de Galilea saldrá algo bueno, porque de ahí no era. El caso es que el maestro evaluaba a los alumnos y no todos los alumnos podían acercarse y tomar clase con el maestro. Era imposible. El maestro decía, tú y ustedes tres, váyanse a hacer un oficio a su casa. Y esos muchachos se mudaban con el maestro y andaban constantemente con el maestro. Y el maestro ellos procuraban imitar al maestro, cómo se paraba, cómo hablaba, cómo se conducía. Me acuerdo una vez, en una clase de homilética, que había un grupito que le estaba dando tanto seguimiento al maestro, que el maestro agarraba la Biblia torcida y ellos la agarraban a sí mismo. El maestro, la ilustración, hacía así, señalaba con este brazo. Ellos hacían lo mismo, que era copiar. Estos jóvenes se mudaban con el maestro porque querían copiar toda su iluminación, todo lo que ellos conocían, hasta que el maestro les decía, ve y haz tus propios discípulos. Cristo le da la oportunidad a cualquiera que sea su discípulo. Y para ellos, los pecadores, que yo puedo ser discípulo de Cristo, sí, ven y sígueme. Y todos nosotros podemos ser discípulos de Cristo. Se espera, evidentemente, que para nosotros Cristo no solamente sea nuestro Salvador, sino que también sea nuestro Señor. Anteriormente en las predicaciones siempre se hablaba para que Cristo sea tu Señor y Salvador. Y hemos quitado como el Señor de la predicación. Es que si Cristo te salvó y tú vienes a Cristo como Salvador, tienes que asumirlo como tu Señor. Por eso ser discípulo es obligatorio en la vida del que ha venido a Él. El caso es que cuando se juntaban dos maestros, yo tenía a mis discípulos para atrás y este maestro tenía a sus discípulos hacia atrás.
un adagio que yo le daba, una bendición que yo le daba a los discípulos de aquel era, que yo decía, que ustedes sean llenos del polvo del calzado de su maestro. ¿Qué significaba esto? Que tú estés tan cerca, como los caminos eran de tierra, cuando tú caminabas con la chancleta se levantaba el polvo. Que tú estés tan cerca de tu maestro que te llene del polvo. Y que nosotros tenemos que estar tan cerca de Cristo que estemos llenos de Él, de su esencia. Y ese es el desafío tuyo, el desafío mío, el desafío de todos, que podamos ser 100% lo más parecido a Cristo. ¿Qué dijo Pablo? 1 Corintios 11. Ser imitadores de mí, así como, pues el objetivo, como yo de Cristo. No solamente, para ya pasar a la última característica, según el pasaje, que tenemos que entender que venir a Cristo es opcional. Ahora, el que vino a Cristo no está obligado. Ahora, el que vino a Cristo está obligado a obedecerle, a crecer, a cambiar, a someterse. Ok. En segundo lugar vimos cuál es el objetivo del llamado. Y en último lugar dice, y decía a todos podemos hacerlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí habla de las obligaciones del llamado. Si usted vino a Cristo, hay privilegios, pero hay obligaciones. Solamente queremos los privilegios. Muy bien. Las bendiciones, pero hay obligaciones. Y es que en esta generación, yo que trabajo mucho con jóvenes, me doy cuenta que cada vez tienen menos obligaciones. Yo tengo contacto con personas de recursos humanos que me dicen que los contratar ahora es muy difícil. Porque los jóvenes no quieren horario, no quieren turno, no quieren jefe y no quieren ir al lugar de trabajo. Ellos quieren hacer el trabajo libre, pero es que si te voy a pagar, hay obligaciones. Y en lo que hemos venido a Cristo, según la Escritura, aquí dice que hay obligaciones. ¿Cuáles son? Dice, si alguno quiere, niéguese a sí mismo. Esta palabra negarse es muy interesante porque cuando usted la escarba, en verdad, un poquito, nos habla de que usted no conoce a la otra persona. Usted dice, no, yo que no, fulano. Ve, cuando agarran a dos personas haciendo un atraco, que dice, ¿tú andabas con ese? No, que yo no lo conozco. Por el tipo, que es que tú no lo conoces. Es la misma expresión que se usa cuando Pedro, que Pedro negó a Cristo. Es que usted no conoce, que usted no sabe lo que el otro está haciendo, que usted está dispuesto a renunciar a la otra persona totalmente. Pero aquí dice, esa renuncia total no es con el otro, es contigo mismo. Lo que significa que a los que hemos venido a Cristo, para mí de las cosas más difíciles del Evangelio, que los que hemos venido a Cristo, nuestros planes no pueden estar por encima de seguir a Cristo. Nuestros sueños tampoco, la carrera, la familia ni nada. Constantemente nosotros tenemos planes por esta vía y los de Cristo están por esta vía y no andamos juntos por eso. Y lo que hemos venido a Cristo tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestros proyectos y ponerlo a los pies de Cristo y decirle, Cristo, que yo voy a hacer lo que tú quieras, de las cosas más difíciles. Porque constantemente nosotros tenemos nuestros propios sueños, nuestros propios planes y Dios muchas veces tiene otros planes para nosotros. Tenemos que aprender a entender que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Pero hay que tener un nivel de fe muy grande para decirle, Señor, yo voy a hacer tus planes, no lo mío. Primera obligación, negarse a ti mismo. Y dice el texto, tome su cruz cada día y sígame. Esto de cada día es para que tengamos la conciencia de que no hay retorno. Venimos a Cristo. Dice la Escritura, dijo Cristo, que no es digno el Evangelio para que el que tome el arado mire hacia atrás. Yo no tengo mucha experiencia en los campos, algunos hermanos aquí yo sé que han estado en los campos, pero alguien me dijo una vez a mí que cuando tú agarras un arado, tiene que ver un punto fijo al final. Y no puedes dejar de verlo, porque si lo dejas de ver, se nota en el surco. Si tú lo dejas de ver, cuando te distrajiste un momento, el surco queda torcido, no sirve, hay que hacerlo otra vez. Es que los que venimos a Cristo de manera voluntaria, por su gracia y misericordia, no podemos mirar atrás. No somos de los que retrocedemos. Hay gente que está claudicando constantemente en la fe.
probablemente nunca fue cristiano. Tenemos nosotros que salir en auxilio a aquellos hermanos que posiblemente están desmotivados quizás. Hacerle una llamada. No podemos esperar a que los pastores, que porque los pastores son pocos y son muchísimos hermanos. Es individualmente que faltó fulano. Dime, fulano, que tú no viniste, ¿en qué tú estás? Mira, ven a la iglesia. Que el otro no vino, mira, fulano, que a aquel le están dando mal. No espere y que no, usted va y se le acerca y dice, mira, esto no está bien, porque la Biblia dice, y así mismo yo quiero que tú a mí me corrijas cuando yo esté andando mal. Y empezamos a hacer iglesia. Entonces, es una obligación. Estamos llamados al sacrificio. El cada día es que es cotidiano, es siempre. Evidentemente, es imposible que alguien muera cada día. Nadie puede crucificarse cada día, de manera literal me refiero. Por eso el cada día es tener siempre la disposición de seguir a Cristo. Todos los días tener esa disposición de seguir a Cristo. Esa disposición de morir, de estar dispuesto a morir por las cosas que a Él le agradan. Cuando dice tome su cruz, nadie tomaba la cruz de manera voluntaria. Es más, tomar la cruz no es por una diversión de que tomar la cruz y anda con la cruz. Todo el que tomaba la cruz sabía que iba a morir. El que cargaba la cruz era porque iba a morir. Cuando alguien cargaba la cruz, usted cargaba la cruz o el dintel horizontal, ¿verdad? Porque los romanos, era la muerte cruel por los romanos, que crucificaban a las personas desnudas en la cruz y arriba ponían el título del crimen. Ok. Si te ponen a cargar la cruz es porque te había hecho el crimen. Y tú vas hacia la cruz. Por eso viste que en el caso de Cristo la carga a otro, porque al final sabemos que Cristo no cometió pecado. Y el mismo título del crimen, no había crimen, porque arriba le ponen Rey de los Judíos, pero eso no es un crimen. Pero esto es otro tema. El caso es que si tú cargas la cruz es porque tú vas a morir en la cruz. Vas a morir crucificado. Nadie carga una cruz por diversión. Ni la carga voluntariamente. Cristo está diciendo aquí, si vas a cargar la cruz, es voluntariamente. Y cargar la cruz es la expectativa continua de que vas a morir. Por eso dice el versículo más abajo, que el que no entrega su vida, no va a lograr, no va a germinar. Como la semilla que usted la echa en la tierra, usted cree que murió, pero cuando la echa en la tierra, ahí es que germina. Cuando nosotros estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo, ahí es que Cristo empieza a germinar en nosotros. Entonces tenemos que tener disposición a morir cada día. Cuando nos levantamos y nos vamos al espejo, decirnos al espejo, hoy yo también voy a estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Cuando al mediodía, cuando voy a orar al almuerzo, yo hoy tengo que estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Dice la Escritura, varios versículos que voy a ver. Dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 3 y 4, lo pueden anotar, yo voy a decir de qué trata. Aquí nos dice que los líderes habían predicho ya que toda la iglesia iba a padecer persecución. Hebreos capítulo 12 nos habla de los héroes de la fe, que todos estuvieron dispuestos a morir por la causa. Primera de Pedro 2, 20, 21. ¿Qué gloria tiene si somos abofeteados o maltratados? Teniendo razón. Entonces habla el versículo que Cristo nos da un ejemplo de sufrimiento para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 5, 9 y 10. Pedro dice que las tribulaciones que estamos pasando, los cristianos alrededor del mundo le están pasando también. Que no nos sorprendamos del fuego de prueba que estamos pasando nosotros. Hechos 14, 22. Es menester que por muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Primera de Pedro 4, 12. Que las pruebas que nos pasan a nosotros son pruebas que le pasan a los seres humanos. Y que tenemos que alegrarnos cuando estemos en pruebas. Santiago 1:2. Tener por gozo cuando estemos en diversas pruebas. Esto es lo que llamamos la doctrina del dolor. ¿Cómo yo voy a tener por gozo cuando esté en diversas pruebas? Es que el capítulo 2, hay una palabra en el versículo 3, si no me recuerdo, que dice sabiendo. Ese sabiendo es la clave, que en medio de las pruebas yo voy a tener gozo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de que Dios tiene un propósito por encima del mío, de que Dios está en control, de que Dios está formando a Cristo acá, y que ya la Biblia dice muchas veces que vamos a padecer persecución. No nos podemos sorprender, porque las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que nosotros de manifestarse. Nadie dice, ay Señor, mándame más pruebas, pero como van a llegar,
tenemos que saber estas verdades. Que vamos a pasar dificultades aquí y que no existe el sueño americano. Los gringos dicen, no pain, no gain. Sin dolor no hay triunfo. Vamos, porque no somos de este mundo, vamos a padecer persecución. Un día yo andando con Fermín, estábamos cansados, y yo le digo, oye Fermín, tanto problema, qué sé yo qué. ¿Cuándo vamos a descansar? Pues yo quiero ver si yo ya a los 50, ya yo me ayudo. Aquí hay alguno que tiene más de 50, ¿verdad? No. Fermín me dice, Wilson, vamos a descansar cuando lleguemos al cielo. Olvídate de eso. Ustedes saben que el cristiano no se jubila. Josué y Caleb, ¿a qué edad fueron a conquistar la tierra? A los 85 años fueron a conquistar la tierra. Entonces, yo veo cristianos que ya tienen cierta edad. No, ya yo estoy echado. Mentira. Nosotros con lo que hay aquí, no importa la edad, conquistamos el mundo. Porque el cristiano no se jubila. Nos jubilamos cuando Cristo nos lleve, que no puede hacer más. Si estás en una cama y no puedes pararte, pues vamos a empezar a mandarte todos los motivos de oración de la iglesia para que ore muchísimo por todos nosotros. Porque la experiencia, ¿por qué hay países más desarrollados que nosotros? Una razón. Porque la experiencia de los ancianos, pues se la tomamos. Explícame bien cómo que yo voy a vivir. Pero dice la Biblia en Tito, que las hermanas adultas, díganle a las jóvenes cómo que se hace la cosa, porque no saben. Entonces hay hermanas adultas que están en la iglesia, bueno, pero mira, un ministerio, empecemos a hablarle a las jóvenes más, a las muchachas más jóvenes, los adultos, a los hombres más jóvenes. Esa experiencia no se puede perder. Los países desarrollados, más desarrollados que nosotros, aprovechan ese recurso humano del conocimiento. Entonces, el cristiano no se jubila. Vamos a darle aquí hasta que Cristo venga. Estamos a tiempo. Porque si estamos vivos, estamos a tiempo. Cuando usted se levanta y respira, oye, amaneció, son las 7 de la mañana, amanecí con vida. Es una oportunidad para acercarnos más a Cristo. Dios te está dando un chance. Organízate, resuelve tu problema, que tú no va bien, ajusta y resuelve. Si Cristo no te quisiera aquí, pues tú verás en el cielo con Él. Hay un ministerio que tú tienes que hacerlo. No existe el sueño americano. ¿Qué es el sueño americano? Ya con esto voy concluyendo. El sueño americano es que, usted ha visto en la televisión unos comerciales que hay, dice que el Señor se levanta y cuando se levanta hay una sábana blanca que hacen y él está acostado en una cama blanca y se levanta y cuando presentan a la mujer, pues la mujer vino del salón, porque mi esposa nunca, yo la he visto así cuando se levanta, y está nítida, y él sale al baño y cuando él va al closet la ropa está planchada. Mentira, que uno plancha ahí mismo, porque uno plancha camisa, se pone la camisa y baja, y los niños salen vestidos de la habitación. Los que tenemos niños sabemos que hay que hacerle 28 llamados y en la mañana todos los días es una pelea, ni la bomba nuclear. Después usted va a la mesa y encuentra un jugo de naranja con naranjas recién exprimidas. Eso no existe para los que se vayan a casar, no existe. Uno lo que están y cosas de eso. Después viene el perro con el periódico en la boca. Y entonces los niños tienen el desayuno ahí, salen, hay un micro que los busca y se lo lleva. Y el fin de semana el don está haciendo una barbacoa, unas carnes, y dice que la mujer está con el jardín, con la manguera, echando agua. Y dice que el Señor le cae. Y él dice, ay mi amor, mira, cuando te dice que hay esa agua, tú en una barbacoa, te pasma de por vida. El caso es que nosotros a veces estamos persiguiendo ese sueño como cristianos. Y la Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. No está mal que tengamos aspiraciones. Dios nos permite que viajemos, que vacacionemos, compremos apartamentos, todo eso está muy bien. Pero no pongamos el enfoque. El enfoque es vivir para Cristo. Y cuando lo estemos haciendo bien, vamos a ver muchas dificultades. Motivémonos cada día a ser igual a Él. Por eso la Biblia habla del camino angosto, ¿verdad? Y el camino ancho. Que podamos nosotros vivir para Cristo. Muchas veces estamos dispuestos a sufrir por un título, por una pareja, para hacer dinero, por la deuda, por viajar. Lo que estamos diciendo es que por lo que vale realmente el esfuerzo y el sacrificio es sufrir por la causa de Cristo.